Continuamos con nuestro foro de candidatos a la gobernación de Antioquia desde la Universidad de AFIT. Vamos a dar inicio entonces a nuestro segundo eje temático, planificación regional. Para esto le doy la palabra al arquitecto Alejandro Echeverry, el director del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales Urban de la Universidad de AFIT. Bueno, muchas gracias. El tema está relacionado con la articulación y el reequilibrio departamental, relacionado con temas como infraestructuras, vivienda, ordenamiento territorial y gestión ambiental. Antioquia, la mejor esquina de América, es una frase que es más un sueño que una realidad hoy. Estamos en un departamento que aún no ha logrado impulsar sus regiones estratégicas, un departamento con grandes desequilibrios, pero también con grandes oportunidades. Regiones que con posibilidades de ser puertos al mar, puertas de comunicación fluvial, con posibilidades de ser centros de producción agroindustrial, pero con problemas estructurales que no permiten su desarrollo. Problemas como la pobreza de nuestras infraestructuras de comunicación, el problema de vivienda y la marginalidad de los centros urbanos y el pobre aprovechamiento y protección del medio ambiente, entre otros. La pregunta es la siguiente: en su gobierno, en la búsqueda de un desarrollo equitativo, pero con apuestas de futuro, ¿cuáles serán las subregiones estratégicas donde concentrará sus esfuerzos? ¿Y cuáles serán sus programas y proyectos que impulsarán este objetivo? Programas y proyectos relacionados con los temas que he mencionado previamente. Doctor Rodrigo. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Ok, una excusa, doctor. Perfecto. Doctor Carlos Mario. Con respecto a ese tema, miren, yo he venido analizando la pobreza, la inequidad que se presenta en las subregiones antioqueñas. Y hay un tema que me preocupa, el centralismo. Nosotros nos quejamos del centralismo de Bogotá, pero si hay un real centralismo es en Antioquia. Nosotros aquí quedamos digamos un monstruo con una cabeza muy grande representada por Medellín y unas subregiones raquíticas. Yo he venido haciendo una propuesta para llevar equidad, para llevar desarrollo social, para poder mejorar la infraestructura vial, para poder mejorar los déficits de vivienda que se presentan en nuestro departamento. He venido haciendo una propuesta. En un acto de justicia de empresas públicas de Medellín con las subregiones antioqueñas, yo estoy proponiendo que un porcentaje de las transferencias que empresas públicas de Medellín le gira a nuestra querida capital, a Medellín, un porcentaje por una sola vez, sea destinado a las subregiones antioqueñas. ¿De dónde obtiene la riqueza empresas públicas de Medellín? ¿De dónde obtiene el agua? Del oriente antioqueño. ¿De dónde obtiene la energía? De las subregiones antioqueñas. Entonces me parece que en un acto de justicia, empresas públicas de Medellín debería compartir un porcentaje de esas transferencias con las subregiones antioqueñas. ¿Y para qué destinaríamos esos recursos? Pues para recuperar la infraestructura vial que por motivos del invierno fue severamente afectada. Necesitamos recuperar la infraestructura vial de vías secundarias y terciarias, necesitamos dragar nuestros ríos, necesitamos adelantar proyectos de reforestación, necesitamos volver a recuperar los sistemas de riego. Esos recursos serían destinados exclusivamente a las subregiones antioqueñas. Sé que una medida de estas, un planteamiento de esta medida, pues necesita voluntad política, necesita generosidad por parte de la dirigencia de Medellín. Sea quien sea el alcalde de Medellín, con el cual voy a manejar las mejores relaciones, yo voy a seguir insistiendo en este acto de justicia de empresas públicas hacia las subregiones antioqueñas. Voy a convocar a las fuerzas vivas, voy a invitar a sesiones conjuntas a la Asamblea, al Consejo, presididas por el señor gobernador, por el alcalde, por los sectores gremiales, por la academia de nuestro departamento, para que me acompañen en la implementación de esa medida, que seguramente le va a llevar competitividad, le va a llevar productividad y le va a llevar calidad de vida a todos los habitantes en Antioquia. Doctor Sergio.
Nosotros hemos identificado 3 problemas fundamentales para desarrollar en Antioquia, que son las desigualdades sociales, regionales e individuales, la violencia, la cultura de la ilegalidad que tiene la corrupción como un gran capítulo y la sostenibilidad ambiental. ¿Cómo atacamos esos problemas? ¿Cómo los resolvemos? Se llama Antioquia la más educada. Cómo de cada región tomamos sus fortalezas. Esas fortalezas las convertimos en actividad productiva. La acompañamos con el gran proyecto de ciencia y tecnología para el desarrollo de nuestro departamento en el siglo XXI. A renglón seguido todo se convierte en cuál es el proyecto de innovación y emprendimiento. El paso subsiguiente es cuál es el capital humano que necesitamos para el proyecto de innovación y emprendimiento para la creación de nuestro trabajo, de nuestro empleo. La educación superior, el nuevo proyecto de regionalización de la educación superior. El fondo de becas para el departamento de Antioquia, como decía anteriormente, ningún joven, hombre o mujer se nos queda en la puerta por la incapacidad de su familia para conseguir los recursos para que acceda a la educación superior. ¿De qué manera todo proyecto de regionalización va con un proyecto de innovación y emprendimiento? Fondo de innovación y emprendimiento, como hicimos nosotros en el tema de Cultura E. A renglón seguido, la educación media, los 2 últimos años del bachillerato, cómo se conjugan con las fortalezas y la capacidad de la región, y de esa manera vamos articulando. Después viene, entonces, mirando las regiones desde esa perspectiva, le presentamos a Antioquia un modelo de desarrollo, Antioquia la más educada, y nos preguntamos las vías para qué y qué tipo de vías necesitamos nosotros dentro de todo esto. Hoy está en el tapete una polémica o una discusión acerca, o una frustración acerca de las autopistas de la montaña. Empezamos en una aproximación de 5 billones, el último dato de anoche es un poco más de 15 billones de pesos. Nosotros tenemos que hacer las vías, pero se necesita liderazgo. Primero, en Antioquia no se pierde un peso. La transparencia en cada una de las instancias de la actuación de todas las personas en el orden público, dentro de un marco de la transparencia, ferias de la transparencia, todo lo que tenemos nosotros asociado con el observatorio de la contratación para revisar todos y cada uno de los contratos. 2, un liderazgo del orden político. ¿Cuál es la voz de Antioquia ante nuestro país y de qué manera nosotros presentamos nuestro departamento ante Colombia? Eso requiere una voz política, igual ya lo hicimos, y demostramos cómo se podía poner a Medellín en el panorama internacional asociado con nuestra capacidad y el liderazgo que hemos construido. Ahora vamos con Antioquia, respetando la diferencia entre Antioquia y Colombia, pero resaltando el valor que tenemos nosotros en Colombia. 3, el liderazgo de la gestión. Las cosas es fácil prometer, pero hay que hacer. Lo demostramos, lo digo con todo el orgullo de nuestro equipo, mejor alcalde de Colombia, todos los premios que hemos recibido porque demostramos cómo, si no se pierde un peso, se transforma en riqueza y se crean las oportunidades para nuestras personas. Entender conceptos de fortalecimiento de las regiones, ya les dije desde la perspectiva de la fortaleza, transformándolas, cómo hacemos los proyectos municipales integrales, lo que aprendimos a hacer en nuestras zonas, todas las herramientas del desarrollo en unos lugares, en nuestras regiones que van a ser cabeceras del desarrollo dentro de todo eso. Entonces ahí vienen las vías. ¿Para qué son las vías? No para llegar más rápido a Medellín, sino un proyecto de desarrollo de Antioquia que pone hoy un lugar, sabe hacer, no se pierde un peso y llega y empezamos a transcurrir ese camino. Doctor Álvaro. Hasta el 29 de octubre una valla colocada al frente del IDEA que tenía una frase que yo sé que mortificó a muchos y la frase decía: el principal problema de Medellín es la pobreza de los municipios de Antioquia. En Antioquia hay 86 municipios que tienen menos de 200 millones de pesos de ingresos. Son 86 municipios de categoría sexta. Por eso no podemos discriminar cuando la pregunta nos dicen en cuál zona, en cuál subregión priorizaría su trabajo. Es todas las subregiones de Antioquia por igual. Para poder tener el tiempo, entonces yo diría, túnel de Oriente, ya. Autopistas de la montaña, ya. Una obra revolucionaria, el ferrocarril al Pacífico. Llevamos 2 años y medio trabajando con mucho silencio. Y desde el IDEA se inició un proceso para que desde la desembocadura de la quebrada de Amagá, aquí sí, a 45 minutos de Medellín, tengamos la construcción de un ferrocarril hasta Chirichiri, en la bahía de Cupica, en el Pacífico, 204 kilómetros, con un hecho sorprendente. El gobernador tiene en su poder la carta que el gobierno de Corea le entregó para canjear por el carbón, que es propiedad del instituto y que tiene ahí en la cuenca del Sinifaná, la construcción de ese ferrocarril, que nos pondría en 4 horas desde ese sitio hasta el Pacífico, que se construirían primero los 66 kilómetros desde Chirichiri a 30 kilómetros al sur de Vigía del Fuerte y ya tendríamos un canal seco que competiría con el 40% de la carga de Panamá. La reforestación, he venido proponiendo que de toda la capacidad que tiene Antioquia a reforestar, reforestemos el 6% solamente, 200.000 hectáreas, que generarían 100.000 empleos directos y 100.000 indirectos. Una revolución al empleo y una revolución ambiental.
Por fortuna ya hemos logrado comprometer empresas extranjeras, bancas de inversión de capital de riesgo que están dispuestas a colocar los 527 millones de dólares, porque no se nota si un arbolito es cultivado con dinero oficial o con dinero privado. El túnel de Oriente va a abrirnos las posibilidades de 70.000 hectáreas nuevas. Y si es sobre el lado del occidente, tendremos la propuesta de la marginal del Cauca, esos 136 kilómetros que separan a Santa Fe de Antioquia de Puerto Valdivia. Ya de ellos 31 se han incluido en el presupuesto de Hidroituango, específicamente entre el sitio Puerto Valdivia y Pescadero. Nos quedarían faltando un poco más de 100 para comunicar a todo el país en la nueva troncal occidental, que desde el sur hasta el norte retire del paso por Medellín esa contaminación que nos hacen de quienes vienen del sur, llegan a Pintadas, suben a Minas, bajan a Medellín, suben a Ventanas para bajar a Puerto Valdivia. Sacaríamos toda esa contaminación, todo ese tráfico de la ciudad y seguiríamos el curso natural del río. Y finalmente, el puerto. Antioquia ha realizado 38 estudios de puertos en Urabá. Ese fue el inventario que hicimos a comienzos del 2008. Ya hay una definición clara que tiene un elemento fundamental y es la disposición a trabajar por parte de los actores en Urabá, en el puerto Colombia Turbo. Muchas gracias, doctor Álvaro. Doctor Rodrigo. Alejandro, yo me dijo que no tocara. Pero oye, cierto, está bien. Alejandro, creo que el diagnóstico que tú haces para la pregunta es el que todos tenemos. Cualquiera que conozca el departamento tiene que hablar de esa situación, ¿cierto? De toda esta tragedia humanitaria que es el departamento, desde lo económico, desde lo político, desde lo social. El problema es qué le vamos a aplicar como política a ese diagnóstico para su transformación, porque la tarea nuestra no es el diagnóstico, no es resolver el problema en el papel, sino cómo es el problema de la transformación. Y el problema, a mi modo de ver, es la política. ¿Qué política vamos a aplicar? Si aplicar la política es hablar de Antioquia como el gran negocio o los 6 millones de ciudadanos del departamento que están sufriendo. Pienso que las regiones del departamento tienen vocaciones económicas, culturales y sociales que hay que ayudar a resolver. Y desde la gobernación de Antioquia pienso que el trabajo político es impulsar esas voluntades económicas, políticas y sociales de las subregiones. En el caso de la minería, bueno, es una minería informal, vamos desde la gobernación, desde lo jurídico, desde lo administrativo, entonces a eso que llamamos minería informal vamos a formalizarla, vamos a darle la mano a esos señores que tienen las retroexcavadoras, porque es que eso es minería, es que la minería no es solamente la que se hace con la batea, esa es la que quisieran ver todos en este país, a todos los pobres negritos con una batea. No, minería se hace con retroexcavadoras y se hace con bombas, y eso no es criminal. Y desde la gobernación se les puede dar la mano, jurídicamente, se les puede dar la mano económicamente. Como lo dije en la primera intervención, a los señores cañeros, ¿por qué no les decimos, produzcanos entonces los 10 millones de litros de alcohol? ¿Por qué quebramos el ingenio que podía producir eso? Para poder importar desde Bolivia a 158 centavos de dólar el litro de alcohol, mientras el ingenio en Bolivia lo está vendiendo a 39 centavos y estamos quebrando los cañeros del departamento, pero desde el departamento, con todo, desde lo tecnológico, con las ayudas universitarias, desde lo económico, le podemos brindar a los cañeros del departamento la posibilidad de desarrollar sus vidas y desarrollarse económicamente. Si en el Golfo de Urabá estamos pensando en el gran puerto de aguas profundas, cuando la gente se está muriendo alrededor con los vikingos al frente robándonos la riqueza de nuestro país, ¿por qué no organizamos las cooperativas de pescadores del Golfo de Urabá y organizamos socialmente y pensamos en los 6 millones de habitantes del departamento desde la vocación de producción que pueden tener? Me parece que el problema aquí es profundamente político, no de cifras, es que 7.800.000, 400.000, 300.000, entonces uno lo embrutecen con cifras como si el problema de la política fuera administrar. La administración la hacen los administradores, los políticos tienen que ser unos pensadores, líderes para transformar la sociedad. Bueno, ahora pasamos a la última sesión de este bloque para que ustedes en un minuto, tratamos de ser un poco más juiciosos con el tiempo, en un minuto
hagan alguna aclaración o una réplica que quisieran hacerle a algún otro candidato. Gracias. Doctor Carlos Mario. Mi apoyo es decidido a Autopistas de la Montaña, así lo manifesté públicamente la semana entrante. Me parecieron desafortunadas las declaraciones iniciales del doctor Luis Andrade. Antioquia, sin las autopistas de la montaña, no tiene un futuro. Las autopistas de la montaña nos van a permitir llegar a los mercados internacionales de una forma más expedita. Nos van a permitir llegar a Venezuela, a Estados Unidos, nos van a permitir llegar al mercado asiático, nos van a permitir llegar a Puerto Berrío. Es fundamental las autopistas de la montaña para el futuro de Antioquia. Con respecto al tema educativo, yo comparto la apreciación del doctor Fajardo. Nosotros tenemos, las personas que nos presentamos a los electores antioqueños, tenemos que tener las manos limpias. Yo tengo las manos limpias. Durante 24 años he trabajado para los sectores económicos en los cargos directivos más importantes. Jamás he tenido una investigación. Pero no solamente no es suficiente tener las manos limpias, ser honestos en la administración de los recursos, sino que tenemos que ser gerencialmente capaces. Y para mí, el ejemplo de Metroplus es el ejemplo más patético de la falta de liderazgo, de la falta de gestión gerencial y de la falta de concertación. Eso también es corrupción. ¿Cuánto nos está costando a los medellinenses ese lucro cesante de Metroplus? Muchos municipios antioqueños, colombianos, arrancaron primero sus sistemas de transporte masivo y ya los terminaron. En Medellín no hemos arrancado, ni vamos a arrancar durante esta administración. Entonces yo también hago esa reflexión. No solamente es tener las manos limpias, yo las tengo, pero no algo promulgando a toda hora que yo soy decente. No, eso lo sabe la gente y la gente que ha trabajado conmigo, pero también tengo capacidad gerencial y así lo he demostrado en los diferentes cargos directivos que he ocupado en los grupos económicos más importantes del país y laborando para las multinacionales más representativas del mundo. Entonces yo sí los invito a que reflexionen sobre transparencia, pero también es muy importante la capacidad gerencial. Sí, doctor Sergio. Sí, quiero reiterar algunas cosas de las que dije para que pues, entendamos cada vez mejor. Nuestra apuesta, liderazgo. En Antioquia no se pierde un peso. Ya lo demostramos, ya lo hicimos en Medellín. Las notas más altas en la lucha contra la corrupción en toda Colombia, la ciudad de Medellín. Encabezada por mí como alcalde con un equipo extraordinario. Premio Mejor Alcalde de Colombia, 1.100 municipios tiene nuestro departamento, eso es liderazgo, es una voz política que hace valer los intereses de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro país ante el mundo, reconocido en todas, cada una de las instancias, y eso por supuesto es un orgullo de nosotros que empezamos a hacer política hace 2 años y rompimos la estructura política tradicional. El liderazgo de la capacidad de ejecutar y hacer. Nosotros hemos estado atrapados en el mundo de las promesas. Siempre se nos dice, cuando estaba yo muy pequeño, hace muchos años ya, era Urabá lo que iba a hacer. Todavía no es Urabá. Siempre nos están hablando de un proyecto siguiente en contravía de lo que nosotros tenemos que hacer. No hemos llegado a Quibdó. Y cada día se habla de una gran cantidad de cosas. Entonces, la capacidad de ejecución, la capacidad de convertir los proyectos en obras, no se pierde un peso, se multiplica la riqueza social y se obtienen los resultados sociales. Toda esa capacidad es la que nosotros recogemos para hacer de Antioquia la más educada, que sin que se pierda un peso, se genera la riqueza, se construye la riqueza, se ve la riqueza, se desarrollan y por supuesto, y lo digo pues hace parte de nuestra riqueza, los resultados se ven, los reconocimientos están y construimos y trabajamos con las personas para construir y no para destruir. Sabemos cómo construir, destruir es muy fácil. Pero ahí están los hechos, está nuestro trabajo, está nuestro orgullo, está Medellín la más educada, que ahora es Antioquia la más educada, que le apuesta al talento que nosotros tenemos infinito en todas nuestras regiones. La riqueza de nuestras regiones y la capacidad de convertir talento y riqueza en una riqueza social. Ese es el reto nuestro, un modelo de desarrollo que le apuesta a nuestras capacidades y para eso necesita construir de manera transparente, limpia, juiciosa y cuidadosa. Eso es lo que yo quería comentar para aplatar. No se les olvide esta expresión, Antioquia la más educada. Ya lo hicimos con Medellín la más educada, ahora vamos con Antioquia la más educada. Muy bien, doctor Álvaro. Yo nunca he compartido como elemento legitimador con los premios que se entregan, porque es que los premios son muy influenciables, son muy subjetivos, se pueden comprar. De hecho, yo les tengo un ejemplo. En 1995 yo fui el secretario de Hacienda de Álvaro Uribe y la pobreza en Antioquia estaba en el 51%. En el 2008
12 años después, 13 años después, vuelvo a la gobernación de Antioquia como gerente del IDEA y la pobreza estaba en el 51%. Y éramos más antioqueños. Y sin embargo, 3 de los 5 gobernadores fueron calificados y recibieron los premios de los mejores gobernadores del país. Ninguna correlación entre ganarle a la pobreza y ser un buen gobernante. Se dice, el premio de Medellín la mejor educada. ¿Cómo vamos a decir que Medellín es la mejor educada si hoy ninguno de los colegios en Medellín está en los primeros 300 colegios del país? Entonces, ¿cómo serán los peores educados? Tenemos que hablar con cifras reales y tener la argumentación que permita darnos el respaldo a lo que decimos. Y el tema de articulación, un llamado de atención sobre las vías terciarias. Ahí es donde estamos desarticulados. Hay 13.779 kilómetros, perdón, doctor Rodrigo, pero me encantan las cifras. 3.779 kilómetros de vías secundarias, que hoy es lo fundamental para los campesinos. Terciarios, perdón, terciarias. Para las secundarias son 4.822. 4.822 y 1.515 las primarias. 1.315, ahí está el California. Y no le gustan los números. ¿Se imaginan el peligro donde le gustaran los números? Entonces volvemos a las 13.779 vías terciarias, hoy para un campesino, por encima de la educación, por encima de la salud, por encima de la recreación. Está la vía terciaria, la comunicación con la civilización, es la forma de que él obtenga la educación, la salud, de que saque sus productos agrícolas, sus productos pecuarios, y esa es la revolución que debemos estar planteando. Vamos a generar 11 bancos de maquinaria y equipos financiados por Renting de Antioquia, la más rentable de las empresas del departamento, creadas hace 3 años, y de manera que cada subregión y las 2 más grandes tendrán 2 bases, puedan atender sus necesidades de comunicación terciaria.